Hola, soy Ricardo Macías y les hablaré sobre la edad geológica de la Tierra. Aquí podemos ver que la Tierra comenzó a formarse hace 4.500 millones de años. De hecho, antes que esto, el sistema solar estaba formado por gas, polvo, además del Sol, que empezó a compactar todo hasta que él formó planetas con esto. Ahora llegamos al sistema Ádico. En este momento aún había todo este gas y polvo, pero la Tierra ya estaba prácticamente formada. Pero el siguiente periodo, que empieza hace unos 3.400 millones de años hasta 3.800 millones de años, antes de nuestra era, el arcaico inicial. Aquí inició la evolución de la corteza terrestre y se puede suponer que hubo algún tipo de tectónica de placas semejante a la que se da hoy en día. Sin embargo, fue mucha mayor la velocidad, obviamente. Luego llegamos al arcaico medio. En este periodo, el flujo de calor del planeta hacia su corteza era 3 veces mayor al actual. Otra cosa interesante es que se comenzaron a formar los océanos. Ok, luego, hasta hace unos 3.000 millones de años, tenemos el arcaico tardío. En él, la atmósfera estaba compuesta por muy poco oxígeno, pero contenía otros gases. Aquí es donde comienza a formarse la atmósfera que conocemos, con cada vez más y más oxígeno, conforme va avanzando este periodo. Pero veremos las consecuencias de esto más tarde, ya que en el periodo proterozoico inicial podemos ver la gran oxidación. Este problema fue debido, para no extendernos mucho en el tema, ya que estamos hablando sobre la edad geológica de la Tierra y no de las bacterias que había en ese entonces, fue por las bacterias. Comenzaron a producir tanto oxígeno que se interrumpió el calentamiento global y pasó esto. La Tierra bola de nieve. Literalmente toda la Tierra se cubrió de glaciares. Avanzamos más en el tiempo, hasta hace unos 1.600 millones de años antes de nuestra era, y llegamos al Proterozoico medio. Aquí, las formaciones continentales en la Tierra. Este fue un periodo muy activo tectónicamente. Ya podemos ver continentes parecidos a como los conocemos, solo que con otra forma. Y hace unos 900 millones de años llegamos al Proterozoico tardío. Aquí surgen los primeros cinturones oreogénicos, como los que podemos ver hoy en día en Canadá, en varios lugares que aún existen. Cabe aclarar que todo este tiempo estuvimos en el eón precámbrico, un supereón que abarca miles de millones de años. Pero luego llegamos al eón fanerozoico. Es conocido porque es en el que está la mayor cantidad de vida y es donde está la vida multicelular. Por ejemplo, en la explosión cámbrica de este periodo. Pero también podemos ver que no había capas de hielo y los niveles del mar eran altos. Luego llegamos al Ordovítico, donde sí había capas de hielo en el hemisferio sur. Después el Silúrico. Aquí el nivel de los océanos se elevaba a medida que se derretían las capas de hielo del Ordovítico. Después llegamos al Devónico, donde los niveles del mar ya eran altos y parte de la Tierra estaba cubierta por aguas poco profundas. El resto de la Tierra estaba cubierta por océanos muy muy profundos. Luego el Carbonífero. Aquí el oxígeno era mucho más alto que en la actualidad. Estos niveles de oxígeno eran tan grandes que los insectos podían crecer mucho. Además, los continentes que había eran Gondwana y Euroamérica. Después llegamos al Pérmico. Este fue un periodo interesante, ya que la fuerte actividad volcánica que había en Siberia comenzó a lanzar CO2 a la atmósfera.
causando un calentamiento global masivo que cambió y hizo que se acabara todo este periodo que es el Paleozoico. Aquí llegó el Mesozoico, conocido como la era de los dinosaurios. Aquí podemos ver el Triásico, cuando el clima era cálido y seco. Todo estaba unido por un supercontinente que se había formado desde el Pérmico llamado Pangea. Después, los niveles del mar altos y el supercontinente Pangea se separó en el Jurásico. Podemos ver que aquí ya está separado el continente. Y llegamos al Cretácico. Al final de este periodo, un meteorito de 10 kilómetros de diámetro se estrelló en la península de Yucatán, bloqueando el sol y causando un cambio climático masivo en muy poco tiempo. Después llegamos al Cenozoico, ¿ok? De hecho, en el Cenozoico es en el que estamos nosotros, los humanos. Hace unos 65.5 millones de años comienza. Aquí podemos ver que los continentes son muy parecidos a la actualidad, con algunas pequeñas diferencias, y el nivel del mar es más alto. Esto en el periodo Paleógeno. Y en el Neógeno ya podemos ver muchas similitudes, como que los continentes son casi iguales a como lo son actualmente. Y hay grandes glaciaciones y periodos interglaciares templados, que es donde estamos en este momento, en un periodo interglaciar templado.